Bueno, muy bien, hermanos, vamos a abrir la Biblia nuevamente en Esdras, habiendo ya dado los anuncios. Vamos al estudio de la palabra de Dios. El primer jueves que estudiamos el libro de Esdras, encontramos en el versículo 1 que Dios había despertado el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y estudiamos y analizamos lo que eso quería decir, lo que eso significaba y algunas implicaciones sobre el hecho de que Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Estaba dormido y en su momento Dios lo provocó, lo despertó, le abrió los ojos, le hizo ver, y Ciro respondió a este llamado de Dios. La semana pasada estábamos en el versículo 2 analizando en esta porción donde dice: me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Cuando Ciro dice me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, acababa de decir algo muy importante: Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Me ha dado todos los reinos de la tierra. Así es que, como Dios me ha dado todo lo que yo necesito para poder obedecer, entonces yo voy a obedecer a Dios en lo que Él me ha mandado. Y estábamos en el punto número 3 cuando vino el desmayo de la hermana y tuvimos que detener el estudio. Pero se ha entendido, hermanos, que Dios nos ha dado la salvación, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado los dones del Espíritu Santo, nos ha dado la iglesia, nos ha dado la Biblia, nos ha dado ministerios, nos ha dado, ¿verdad?, todo, la oración, todo lo que pudiéramos necesitar para obedecer, Dios nos lo ha dado. Y todo lo que resta ahora, pues es obedecer a la palabra de Dios. Y poníamos dos ejemplos. El ejemplo en el caso de obedecer a lo que la palabra del Señor advierte y señala que no debe de hacerse respecto al adulterio en el caso de los casados, y en el caso de los solteros, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Mandamientos que Dios ha dado y que nosotros debiéramos de guardar y de guardar, y que podemos porque Dios nos ha dado todo lo necesario para poderlo hacer. Pero ahora vamos al versículo 3. Versículo 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sigue hablando Ciro, rey de Persia, que hacía un año había conquistado a Babilonia, a los caldeos, y ahora dominan sobre todo el oriente, y es el imperio más grande sobre la faz de la tierra. Dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. La razón por la cual Dios despertó el espíritu de Ciro, es decir, la razón por la cual Dios provocó a Ciro, fue para que él diera permiso de que los judíos regresaran a Jerusalén a reedificar el templo que había sido destruido 70 años atrás por Nabucodonosor, y a causa de la constante rebelión de los judíos. Ya había sido conquistado el reino del sur, Judá, por Nabucodonosor, y había dejado un gobernador, pero mataron al gobernador algunos judíos, se levantaron, se aliaron con Egipto, y Nabucodonosor volvió a aplacar la cosa y se volvieron a levantar hasta que finalmente decidió destruir los muros de Jerusalén, el templo de Jerusalén, y todos los instrumentos del templo llevárselos en primera instancia a Babilonia: el arca, el mueble para el pan de la proposición, el candelero de oro, la ménora, el altar del incienso, el altar del sacrificio, todos los instrumentos del templo se los llevó Nabucodonosor a Babilonia. Ciro, Dios tiene como propósito la reconstrucción del templo y el regreso de los judíos a Jerusalén para la reconstrucción. En la primera etapa, la reconstrucción del templo.
En la segunda etapa, la reconstrucción de los muros de Jerusalén a cargo de Nehemías. Pero Ciro, que sabe que este es el propósito por el cual Dios le ha dado el poder y le ha dado todo lo que tiene, sabe que no es él a quien le toca reconstruir el templo, sino que el poder que él tiene es para dar el permiso de que los judíos regresen a Jerusalén, y van a regresar al mando de 3 grandes líderes: Josué, el sacerdote, ahorita lo recuerdo, Zorobabel y Esdras, son los encargados de regresar y de reconstruir el templo, y lo van a hacer después de muchos problemas y vicisitudes, pero lo van a hacer. Y en la mente de Ciro, hermanos, aparece una verdad que es muy importante que nosotros analicemos y reforcemos en nuestro corazón. Dice la verdad: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Dios quiere que se reconstruya el templo de Jerusalén. ¿Amén? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces Dios lo que va a hacer es estar con aquellos que van a reconstruir el templo de Jerusalén. ¿Qué quiere decir que Dios esté con él? ¿Qué quiere decir que Dios esté con él? Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová. ¿Qué quiere decir que Dios esté con alguien, hermanos? ¿Qué quiere decir? Para poder llevar adelante el estudio, necesitamos determinar qué quiere decir que Dios está con alguien. Primero que nada, quiere decir que Dios aprueba lo que está haciendo. Y no solamente que lo aprueba, sino que además quiere que haga lo que está haciendo. Dios está con las personas, quiere decir, Dios estar con una persona quiere decir que aprueba lo que está haciendo, que quiere que haga lo que está haciendo, en este caso reconstruir el templo, es lo que Dios quiere y lo aprueba. Quiere decir que Dios lo va a respaldar en esta labor y en esta tarea a la que se ha entregado la persona. Quiere decir que Dios lo va a prosperar. Quiere decir que Dios lo va a proteger. Quiere decir que Dios lo va a amparar. Quiere decir que Dios le va a proveer. Quiere decir entonces, todo eso quiere decir que Dios está con él. Por eso, mis amados hermanos, en todo lo que nosotros hagamos, debemos asegurarnos de que Dios esté con nosotros. De que Dios esté con nosotros. En todo lo que nosotros hagamos, debemos asegurarnos de que Dios esté con nosotros. Porque de no estar Dios con nosotros, entonces está contra nosotros. No hay una postura intermedia en el caso de Dios. No hay una postura intermedia donde Dios diga hacia su pueblo, hacia su gente, en este caso hacia sus hijos, donde Dios diga pues ni a favor ni en contra. Jamás sucederá eso con Dios. Dios no es indiferente a lo que hacemos. O Dios está con nosotros o Dios está contra nosotros. No hay más. El Señor Jesucristo claramente dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. Es una verdad, hermanos, que se encuentra en la Biblia desde Adán y Eva hasta la destrucción del universo que conocemos en el Apocalipsis, en la profecía del Apocalipsis. Dios no es neutral en ningún caso. O Dios está con nosotros o Dios está contra nosotros. Y no creo que nadie quiera tener a Dios contra él. Hay quienes se empecinan en querer hacer algo en contra de la voluntad de Dios y no serán prosperados. Y hay por otro lado quienes se desaniman de estar haciendo la voluntad de Dios cuando Dios está con ellos. Y no debiera de cansarse, ni de desanimarse, ni de rendirse, porque si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? Porque cuando Dios está con alguien, lo llevará, lo acompañará, le proveerá, protegerá, y de eso trata el libro de Esdras, hermanos. El libro de Esdras es la crónica, la historia de la reconstrucción del templo y de toda la oposición que hubo para la reconstrucción del templo. Todo lo que el mundo, Satanás y sus demonios, la carne del ser humano, la naturaleza pecaminosa, se opusieron a que se hiciera lo que Dios quería, incluyendo la pereza, la dejadez, el descuido, la falta de fe, la mundanalidad, el distraerse tras de sus propios bienes, porque cuando regresaron a Jerusalén dijeron, bueno, vamos a construirnos casas donde vivamos, porque no es tiempo de construir el templo. Y por ahí se va a levantar un profeta y va a decir, ¿cómo que no es tiempo de reconstruir el templo? Cuando lo primero son las cosas de Dios y después lo tuyo. Primero Dios, hermanos, primero Dios. El Señor Jesucristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás le será añadido. No, hermano, no es el trabajo el que nos da de comer, es Dios. Es Dios el que da el trabajo. Y ya lo mencionaré un poco más adelante este asunto. Para buscar, hermano, no juzgar ni criticar, sino despertar el espíritu y la fe del creyente y desear que Dios esté con usted. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, Él es el Dios, no los santos. Son seres humanos, pecadores como nosotros. No el resultado de la imaginación del hombre, como los dioses griegos o los mayas. No el resultado de la tradición del hombre. Él es Dios, y si Dios está contigo, te va a prosperar, te va a ayudar, te va a bendecir, y vas a poder hacer lo que quieres hacer. Ahora, hay algunas cosas bien importantes que están implícitas, que inducimos, que deducimos de esta declaración. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, te ruego para que el estudio bíblico despierte nuevamente el corazón de los hermanos y nos haga ver que las cosas de Dios son primero. Te ruego, Señor, bendiciones en esta hora, en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, a quien amamos y servimos. Amén. Muy bien. Esta declaración, sea Dios con él, nos lleva, hermanos, a entender las siguientes cosas. Primero, que si Dios quiere que hagamos algo, Dios lo va a prosperar. Si Dios quiere que hagamos algo, Dios nos va a prosperar para que se haga. No importa toda la oposición, toda la dificultad, no importa toda burla, toda crítica, toda carencia, no importa. Dios se encargará de que lo que Él quiere que se haga, hermanos, se haga. Es muy parecido a lo que veíamos la semana pasada, pero ahora no solamente es el hecho de que Dios haya capacitado al creyente y le haya dado todo lo necesario, sino que además Dios está con él, que Dios está detrás de él. Cuando Dios quiere que algo se haga, hermanos, se va a hacer. Y aquí va algo muy importante. Hubo gente que no quiso regresar a construir el templo. Hubo gente que no quiso dejar su trabajo, que no quiso dejar su casa, que no quiso dejar la tierra que vivía, que no quiso dejar el negocio quizás que le había costado años levantar. Hubo gente que no quiso regresar. Hubo gente que no estuvo dispuesta a hacer lo que Dios quería y decidieron quedarse allá en Persia. Pero le voy a decir algo, el templo de todas maneras se hizo. Cuando Dios quiere que algo se haga, hermanos, con usted o sin usted, conmigo o sin mí, Dios lo va a hacer. Cuando construimos este edificio hubo hermanos que no apoyaron, que no estuvieron de acuerdo,
y que no dieron nada. Y le voy a decir algo, el edificio de todas maneras se hizo. Tal vez a alguien no haya estado de acuerdo en el viaje a Los Cabos que se hizo y no haya dado, y todavía hay varios que no dan su promesa. Pero le voy a decir algo, el viaje a Los Cabos se hizo. Y nosotros debiéramos de ser sensibles al hecho de lo que sea que Dios vaya a hacer, ser parte de eso, hermanos, y recibir la bendición que Dios da. Las cosas se van a hacer. Y mira, hermano, cuando se trata de, por ejemplo, de una ofrenda, no importa lo que dé. Lo que se da, eso no es lo que importa. Lo que importa es el corazón que da, lo que sea. Recuerde al Señor Jesucristo parado ahí en el templo a la entrada, viendo, en ese tiempo las ofrendas se recogían en una caja, se ponía una caja a la entrada y ahí la gente echaba lo que quería. Y estaba ahí parado el Señor y los discípulos a la entrada viendo lo que cada quien echaba. Y entraron hombres ricos que echaron grandes riquezas, oro, diamantes, piedras preciosas, dinero, grandes valores. Y quizás estas personas, los apóstoles, dice que volteaban a ver al Señor como diciendo, mira lo que la gente da, mira lo que el Señor, mira lo que esta persona, todo lo que aquel está dando. Pero el Señor ni se inmutaba ante esta gente hasta que llegó una mujer viuda. Y todo lo que echó ahí fueron 2 moneditas. Todo lo que echó en la ofrenda, hermanos, fueron 2 moneditas. Sería el equivalente a echar 2 monedas de 50 centavos en la ofrenda. Y ahí es donde el Señor les dijo a los discípulos, hey, ahí hay alguien que verdaderamente ha dado. Pero ¿cómo, Señor? Si apenas y ahí, ¿quién sabe que creo que echó ahí 2 moneditas, las más pequeñas? Y en cambio ve toda esta gente. Y el Señor le dijo, toda esa gente está echando ahí lo que le sobra. Pero esa mujer echó todo el sustento que tenía. No es, hermanos, la cantidad que uno da, porque Dios es capaz de multiplicar las cosas y las ha multiplicado siempre. Es el corazón que da. No es aquel corazón que dice, yo por aquí traigo como un peso, una monedita. Saca el billete de 20 y dice, no, ese no, una monedita. Mi hermano, no importa la cantidad, insisto, es el corazón. Esa mujer dio todo lo que tenía. Y Dios va a hacer las cosas con o sin nosotros. Pero lo que Dios quiere hacer, lo va a hacer, hermanos. Sería muy bueno que lo hiciera estando nosotros incluidos en eso que Él hace. Porque las bendiciones no solamente son para el cielo y la eternidad, las bendiciones también son para aquí, para la tierra. Hubiese yo desmayado si no supiera que he de ver la bendición en la tierra de los vivientes, la bendición de Dios aquí, en este mundo. Dios bendice, hermanos, Dios prospera, pero hay de dos: o somos de los que participamos en lo que Dios quiere hacer, o somos de los que nos hacemos a un lado enojados, indignados. Ay, pura pedidera. Ay, ¿para qué quieren? Ay, ¿para qué más? Y yo no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de corazón, estoy hablando de recursos, estoy hablando de todo aquello que Dios quiera hacer. Y Dios quiere hacer grandes cosas, hermanos, pero es o con nosotros o sin nosotros, pero las cosas se van a hacer. El templo se construyó y muchos no quisieron volver. Pero aquellos que sí quisieron regresar a construir el templo y estuvieron dispuestos a dejar su negocio, su trabajo, su casa, su tranquilidad y prosperidad para volver, fueron los que Dios usó. Y tan Dios los usó, hermanos, y tan Dios los honró, que si usted lee el capítulo 2 de Esdras, va a encontrar una lista enorme. Porque Dios se encargó de que el nombre de las personas que regresaron a Jerusalén y renunciaron a lo que tenían, hayan quedado sus nombres para la eternidad. La palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia, hermanos, va a estar en el cielo. Y allí por la eternidad vamos a poder leer en el versículo 16 los hijos de Ater, de Ezequías, 98, los que regresaron.
Pero todos aquellos que no regresaron, hermanos, ni siquiera sabemos quiénes son. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos. Dijo entonces: suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová. Sea Dios con él. Si Dios quiere que algo se haga, se hará. Número 2. Si Dios no quiere que algo se haga, no se va a hacer. Si algo no quiere Dios que se haga, hermanos, no se va a hacer. No importa todo lo que alguien haga, no importa todo lo que alguien se esfuerce, no importa todo lo que alguien luche. La humanidad, después del diluvio, que ya habían pasado sus años y sus generaciones, toda la humanidad estaba junta en una ciudad, guiados por un líder. Y ese líder les dijo: vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo, para que si Dios vuelve a mandar un diluvio nos subamos a la torre y no muramos. Y además para retar a Dios e ir en contra de Dios. Y empezaron a construir la torre de Babel. Pero Dios no quería que se construyera la torre de Babel. Y todo lo que Dios hizo, hermanos, fue confundir la lengua de la gente, y la construcción se acabó. Porque todo aquello que Dios no quiere que se haga, no se va a hacer. Hay quienes en su capricho, y volviendo al tema de casados, dicen: pues a mí no me importa lo que todos digan, yo en mi corazón me siento casado. Sí, pero eso no quiere decir que lo estés, ¿verdad? Andrés Manuel López Obrador dijo: pues no me importa lo que digan las leyes del país, yo soy presidente. Y ya ven, ahí sigue. Y no importa lo que él haya dicho y lo que él haya hecho y lo que él haya querido decir que era el presidente legítimo. Y no sé por qué a tanta gente ya se le olvidó su locura. Pero él no fue presidente de México. No importa lo que él haya dicho y haya sentido, él jamás lo fue y parece ser que jamás lo será. Y solamente lo pongo de ejemplo, hermanos, porque no importa lo que nosotros pensemos. Lo que Dios no quiere que se haga, no se va a hacer. Los problemas vienen cuando uno está luchando contra Dios, cuando uno quiere hacer las cosas en contra de lo que Dios quiere. Ahí es donde sufre toda la oposición, toda la pérdida. Les pregunto, hermanos, ¿quién puede vencer a Dios? ¿Quién puede ganarle a Dios? Ahí está Sansón de necio luchando contra Dios, hasta que Dios finalmente dijo: hasta aquí, se acabó. Le sacaron los ojos a Sansón y luego terminó suicidándose. No se puede ir contra Dios. Déjeme ponerle un sencillo ejemplo de lo que esto quiere decir. Yo voy a vivir mi vida sin Dios. A mí me va a ir bien en la vida sin Dios. Y eso, hermanos, no es posible. No hay prosperidad, no hay felicidad, no hay plenitud, no hay dicha, no hay logros sin Dios. Pues no le hace que no estén de acuerdo Dios. Yo de todas maneras lo voy a hacer. Sí, pero cuando Dios no quiere que algo se haga, no se va a hacer. No importa lo que haga el hombre, no importa lo que hagan los ángeles, no importa lo que hagan los demonios, no importa lo que haga Satanás, no importa nada. No se va a hacer. Y se acabó. No nos encontremos, hermanos, luchando contra Dios. Tercera cosa que podemos nosotros deducir e inferir de esto: lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Dios bendijo a Israel. Y entonces Balac, un rey, ¿verdad? El rey de los moabitas, si mal no recuerdo, rey de Moab, sabía que la guerra estaba perdida contra el ejército de Israel, sabía que el ánimo del pueblo, entonces se le ocurrió otro tipo de guerra, una guerra espiritual. Y entonces recurrió a un profeta llamado Balaam, que a quien él bendecía era bendito y a quien él maldecía era maldito.
Entonces fue por él, mandó llamar por él y le dijo: Balaam, ¿sabes qué? Hay un pueblo que está invadiendo la tierra y yo quiero que tú vengas y lo maldigas. Y Balaam dijo: yo no puedo hacer cosa grande ni pequeña, yo no puedo decir ninguna palabra si Dios no me la da, así es que déjenme consultar a Dios. Y va con Dios y le dice: Dios, acaban de venir. Dios le dijo: ¿quiénes son estos que vinieron? No, pues que vinieron que para maldecir un pueblo. Y Dios le dijo: ese pueblo yo lo he bendecido y nadie lo puede maldecir, nadie. Y tú no vas a ir. Ya ustedes saben la historia de Balaam, que se aferra, finalmente va, pero todo lo que él dice sobre el pueblo de Israel es bendición, porque lo que Dios bendice nadie lo puede maldecir. Nadie, hermano, nadie. Por eso es que uno debería de asegurarse que Dios esté con nosotros. El matrimonio bendecido por Dios, nadie lo puede maldecir. Nadie. No importa, se levante el más grande de los grandes y lo maldiga, lo que Dios bendijo nadie lo puede maldecir. Por eso la iglesia, hermanos, que es bendita, no puede ser, nadie la puede maldecir. Se lo voy a poner así: la salvación no se pierde. Dios nos ha bendecido con la salvación de nuestra alma. ¿Somos pecadores? Desde que nacimos, porque el pecado lo hemos heredado directamente de nuestros padres, y ellos de sus padres, de sus padres, de sus padres, hasta llegar a Adán y Eva. Y somos pecadores porque la naturaleza pecaminosa nos ha sido heredada, pero también el pecado nos ha sido imputado, es decir, aplicado a nuestra vida. El pecado de Adán y Eva directamente, por ser ellos la cabeza de la humanidad, ese pecado que ellos cometieron, también yo lo cometí en ellos, y usted también. Somos pecadores, y todas las acciones que nosotros llevamos a cabo son pecaminosas, y todo nuestro ser fue afectado por el pecado. Esa es la depravación. Todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra voluntad, todo nuestro ser, nuestro intelecto, nuestra carne, nuestro cuerpo, todo ha sido afectado por el pecado. Somos pecadores y merecemos el infierno por ser pecadores. Es lo que merecemos. El castigo, la paga del pecado es muerte. Y además no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Nada, pues la salvación no es por obras. Todas las religiones enseñan lo mismo, que la salvación es por obras. Toda la religión que usted quiera, los testigos de Jehová le van a decir: usted necesita tener el conocimiento exacto de las cosas. Es decir, la salvación para ellos es por el conocimiento, aunque no sepan cuánto hay que conocer. Los mormones, la salvación es por obras. Los apostólicos, la salvación es por obras, por el bautismo, si te bautizas, si te portas bien. El catolicismo, si guardas los mandamientos, si te portas bien, si comulgas, si la primera comunión y tantas cosas. Los musulmanes, los árabes, el mismo judaísmo, todas las religiones le van a decir lo mismo. Pero solamente el Señor Jesucristo es el que viene y dice: no importa lo que tú hagas, mereces el infierno. Pero Cristo, en su gracia infinita, vino a morir por nosotros los pecadores. Cristo derramó su sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree, que cree que Él murió en nuestro lugar, no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Cuando nosotros creímos en Jesucristo, fuimos bendecidos por Dios de la manera más sublime, suprema, gloriosa y grandiosa que pudiera haber: la salvación de nuestra alma. No vamos a ir al infierno, nos vamos a ir al cielo porque Cristo nos salvó. Amén. Y esa bendición nadie la puede quitar, ni lo alto ni lo profundo, ni Satanás, ni el pecado, ni la vida, ni la muerte, ni las potestades. Nadie nos puede separar de la mano de Dios, dice la Biblia. Lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Nadie lo puede maldecir. Podemos vivir en paz y confiados y decir abiertamente: yo estoy 100% seguro de que cuando muera voy a ir al cielo.
¿Por qué? Porque he recibido la bendición de la salvación. Y lo que Dios bendice, no lo maldice nadie. Amén. Así es que asegúrate de que Dios, el Dios de los cielos, de que Dios esté contigo y que bendiga lo que tú haces. Porque eso nos lleva, hermanos, a lo siguiente: lo que Dios maldice, nadie lo puede bendecir. Lo que Dios maldice, nadie lo puede bendecir. Es cierto, hermanos, que Dios es bueno y que Dios es misericordioso y que Dios es paciente y que Dios es amor y que Dios es justo. Todo eso es cierto. Como cierto es que también hay cosas que Dios maldice. Lo que Dios maldice, nadie lo puede bendecir. Acán estaba entre el pueblo de Israel cuando cayeron las murallas de Jericó. Y antes de que cayeran las murallas de Jericó, Josué les advirtió y les dijo: nada pueden tomar de ese lugar, porque ese lugar Dios lo ha maldecido. Es anatema, está reservado para la destrucción de Dios. Nadie lo toque. Y si encuentran cualquier metal, ese metal es de Dios. Dios lo reclama para sí y va a ser usado para la construcción del tabernáculo. Pues Acán entró cuando cayeron los muros de Jericó, entró y por ahí vio un manto babilónico que Dios había maldecido. ¿Va conmigo? Ok. Y luego encontró por ahí un lingote de oro y por ahí otras cosas. Las agarró todas, las guardó y las escondió. Y al hacer eso, maldijo su persona y a su familia por haber tomado lo que Dios había maldecido. ¿Ustedes se imaginan a Acán con eso orando y diciendo: Dios, gracias, yo te pido bendigas esto? ¿Ustedes creen que Dios bendeciría un arma con la que van a quitarle la vida a una persona, como creen los sicarios? Los sicarios, ¿verdad?, compran agua bendita y echan allí las balas o rocían el arma para que el crimen les salga bien. Se tatúan la Virgen de Guadalupe en el cuerpo para que los proteja. Se ponen a Valverde para que los proteja, la Santa Muerte. Y de todas maneras acaban de matar a 42, dicen. Lo que Dios maldice, nadie lo puede bendecir. En una boda, hermanos, donde los padres de una de las partes no estaban de acuerdo que esa boda se celebrara, y claramente se había señalado que eso no tendría validez, el pastor se levantó y oró pidiéndole a Dios que bendijera y que él reprendía esa maldición. Lo que Dios maldice, nadie lo puede bendecir. Por eso es que la unión con incrédulos jóvenes no les puede ir bien, porque Dios no lo aprueba, y lo que no aprueba Dios lo reprueba, y lo que Dios no bendice lo maldice. Dios no es indiferente. Dios nunca está en medio de nada. O Dios bendice o Dios maldice, y si no lo bendice, está maldita la cosa. ¿Y quién se puede atrever a levantarse para tratar de bendecir lo que Dios ha determinado que no va a prosperar? ¿Sabe quién? El hombre. El ser humano se atreve a decirle a Dios: tú has maldecido esto. Sí. Pues yo de todas maneras voy a ir adelante. Déjeme decirle algo. ¿Sabe cuál es la droga que quita más vidas por encima de todas las drogas? La droga más asesina, más despiadada, más destructiva, que incluso mata a los que no la consumen. ¿Sabe cuál es? El alcohol. La principal causa de la muerte en los jóvenes es el alcohol. No es el cáncer, no son las enfermedades,
no son los suicidios, no son los homicidios, y mire que hay muchos. No, la principal causa de muerte en los jóvenes es el alcohol. Es el alcohol. Jóvenes entre los 15 y 25 años, la muerte se debe al alcohol. ¿Cuántas pancartas hay allí de padres diciendo: esta es mi hija que murió por el alcohol y nunca lo probó? Porque alguien borracho por allí perdió el control y aquella manejando la mató. ¿Sabe por qué? Porque la bebida alcohólica, la que sea, está maldita y Dios la maldijo. Ay de aquel, dijo Dios, que le da de beber a su hermano, a su prójimo. No nada más, hermano, no nada más el que la toma, sino aún el que la da, el que la vende, el que la distribuye, el que la fabrica, el que la elabora, quiero decir, el que trabaja en la Tecate repartiéndola, el que trabaja en el Oxxo vendiéndola, está maldito y nadie lo puede bendecir. Muchos pensarían y dirían: la cocaína, la heroína, la marihuana, el cristal. No, hermano, no. El cigarro también mata muchísima gente. Pero la primera es el alcohol. ¿Y sabe por qué? Porque Dios maldijo eso. Maldito el que le da de beber a su hermano. Por eso es que uno no debería ni de permitirle a los hijos, cuando va a visitar a la familia que les gustan los alcoholes: mi hijo, váyase a comprar unas cervezas. No maldigas a mi hijo. No hagas eso. Oye, que no, ve tú si quieres. O manda a alguien más, pero a mi hijo no me lo toques. Eso está maldito, hermanos. Está maldito. Llevar eso al hogar o participar de eso es maldecir a la familia. Porque lo que Dios maldijo, nadie lo puede bendecir. No le hace que un hombre ahí llamado sacerdote agarre agua que según está bendita y se la aviente. No, eso no cambia absolutamente nada. No le hace que un pastor haya orado: Señor, bendice estos alcoholes que en tu nombre nos tomamos. No, hermano, no. Había un individuo en una estación de radio que decía: voy a orar para bendecir la cerveza, póngala ahí cerca del radio. Póngala ahí. Y la gente iba a poner la cerveza cerca y oraba el individuo y bendecía la cerveza. Ahora sí, tómesela, no va a tener usted ningún problema. Lo que Dios maldijo, nadie lo puede bendecir. Ahora, ¿quieres ir en contra de Dios? Esa es tu decisión. Mucha gente cree y dice: es que en la iglesia prohíben tomar. No, hermano, para prohibir tomar necesitábamos poner una policía que verifique que nadie tome. No. ¿Usted quiere tomar? Pruebe. Vea usted las familias donde hay un borracho. Vea usted las familias donde hay un drogadicto. No hay una familia que sea feliz y esté bien de tener en su casa un borracho o un drogadicto. ¿O sí? Sí, habrá un lugar donde todos estén bien contentos y digan: no, aquí todos somos borrachos y no tenemos ningún problema. Somos bien felices, bien contentos. No, hermano, no hay. Porque cuando el familiar empieza a vomitar sangre y le sale hasta por las narices, no hay gozo, ni dicha, ni felicidad. Lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Lo que Dios maldice, nadie lo puede bendecir. Siguiente: si Dios está, hermanos, con uno, no está con el que se opone. Hay que decirle esto. Vamos a pensar que ocurriese una diferencia, pensemos matrimonial. El marido le dice a la mujer: yo soy tu marido, yo soy tu esposo, y te voy a pedir que me obedezcas y dejes de trabajar. Estoy suponiendo algo, ¿no? Tengo esa idea en la mente. Y entonces ella dice: no quiero, pero me tienes que obedecer. Yo soy tu marido
y la Biblia dice que las mujeres deben estar sujetas a su marido y tú ya no vas a trabajar. No, ¿sabes qué? Yo te amo, te quiero, pero no te voy a hacer caso. Mi trabajo es mi trabajo y no lo voy a dejar. Y es más, ¿sabes qué? Voy a orar a Dios. Voy a orar para que si la voluntad de Dios es que yo deje mi trabajo, lo dejo. Pero si la voluntad de Dios es que no deje mi trabajo, no lo dejo. Y entonces el marido dice, bueno, yo también voy a orar. Yo le digo, hermano, ¿con quién está Dios? ¿Dios puede estar con las dos partes? Dice la Biblia, la oración del justo puede mucho. Antes de que tú te pongas en una situación así, asegúrate de que Dios esté contigo. Porque si Dios no está contigo, está contra ti. Porque si Dios no está contigo, está con la otra parte. Ahora yo le digo, ¿será la voluntad de Dios que una esposa desobedezca a su marido? ¿En algún momento Dios estaría de acuerdo en que la esposa desobedezca a su marido? Es más, para la esposa ni siquiera, ¿qué orar? ¿Va a orar para ver si es la voluntad de Dios? Si su marido ya le dijo, deja de trabajar, esa es la voluntad de Dios, hermanos. Yo dije otro desmayado, ¿no? Es la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios claramente está expresada en la Biblia, pues la mujer ya no tiene nada que buscar. Dice la Biblia así, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Como al Señor, es decir, que cuando el marido le dice algo a la esposa, es como si el Señor mismo se lo estuviera diciendo. Para ella, su marido es ley. Y si no hace caso, se las va a ver con Dios. Dios, hermano, siempre está con el humillado, no con el soberbio. Dios siempre está con el afrentado, no con el ofensor. Dios siempre está con el que puso la otra mejilla, no con el que abofeteó. Dios siempre está con aquel que está haciendo lo que la Biblia dice, no con aquel que no está haciendo lo que la Biblia dice. Y cuando con el que Dios está, ora, hermano, esa oración tiene eficacia. A veces pasa, ¿no? Se enojan con el pastor. Bueno, pues vamos a orar y vamos a esperar y vamos a ver de qué lado está Dios. Vamos a ver de qué lado está Dios. Si Dios está de tu lado, entonces algo va a pasar conmigo. Si Dios está de mi lado, entonces todo tu cochino y sucio pecado Dios lo va a sacar así, mira, ¡fum! Y así pasa. De pronto andan ahí, el pastor anda enojado y anda ahí de atrevido. Sí, hermanos, pero no es de a gratis el pecado. ¿O acaso qué? ¿Yo tenía la culpa? ¿Ya lo vio? Asegúrese de que Dios esté con usted. Porque si Dios no está con usted, está contra usted. Así como yo me debo de asegurar de que Dios esté conmigo, porque si Dios no está conmigo, entonces está contra mí. Hay un joven que venía aquí a la iglesia y esperamos que un día vuelva. Pero ese joven ha criticado y ha señalado a los hermanos que vienen a la iglesia y dice, no, es que ya se fanatizaron, fanáticos, que no dejan la iglesia y que no tienen un buen trabajo por estar allí metidos en la iglesia. Porque los cristianos que no pueden trabajar el domingo, por eso no tienen un buen trabajo. Entonces yo pregunté y dije, bueno, ¿y este que se atreve a decir esas cosas, dónde trabaja? No, pues que en una fábrica. ¿Y cuánto gana? No, pues 800 pesos a la semana. Casado y con hijos. A la semana, hermano, con un bebé para pura leche y puros pañales, 800 pesos. Y todavía se atreve a hablar y a decir que nosotros somos fanáticos porque venimos a la iglesia el jueves, el domingo en la mañana y el domingo en la tarde. Y a la oración, somos fanáticos. Hermano, estamos aquí porque Dios nos bendice. No es nuestro trabajo el que nos da de comer y no está por encima nuestro trabajo que Cristo.
Porque a la hora de la necesidad, vayan a pedir a su trabajo. A la hora que el hijo ande en drogas, vayan y pídanle al trabajo: trabajo, sácamelo de las drogas. Yo le voy a decir algo, va a buscar a Dios, pero Dios le va a decir: ahora sí vienes. Ahora sí vienes. No querías venir a la iglesia el domingo en la mañana por tu trabajo, y ahora que tu hijo anda mal, ahora sí quieres que yo haga algo. Piensa bien en tus caminos, dice el Señor. Piensa bien en tus caminos. Porque si Dios no está a favor de lo que estamos haciendo, entonces está en contra. Y más vale que nosotros nos alineásemos con Dios. Cada uno toma sus decisiones. Pero aún así, claramente Ciro dijo: sea Dios con él. Y vaya y haga lo que Dios quiere que haga. Yo le digo algo: Dios quiere que esté usted aquí el domingo en la mañana y aprenda más de la palabra de Dios. Todos nosotros, hermanos, que venimos los domingos en la mañana a la iglesia desde que somos salvos, no nos ha faltado comida ni un solo día. Ni a nuestros hijos les ha faltado comida. Ni nos hemos quedado a dormir en la calle. Y bueno fuera que algún día experimentásemos por el Señor dormir en la calle. Yo fui salvo hace 26 años. Acabo de cumplir este sábado 26 años de ser salvo. Y desde antes de ser salvo, yo le prometí a Dios que el domingo iba a ir a la iglesia. Y la única razón para no haber asistido en 26 años a la iglesia es la enfermedad. Y con las tripas de fuera, simbólicamente hablando. Y algunas veces literal, cuando me operaron. Pero yo le digo esto, hermanos, porque en esos 26 años, sin faltar un solo domingo a la iglesia, no me ha faltado nada. 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 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás le será añadido. Yo le preguntaba a un hermano, la verdad, sinceramente, la verdad, ¿cuánto gana usted el domingo? No, pues como unos 200 pesos. ¿Por 200 pesos no viene a la iglesia? Por 200 pesos, con 200 pesos usted va a salir de todas sus deudas, de todos sus compromisos. Con 200 pesos va a pagar su casa, se va a comprar un carro, va a sacar adelante a sus hijos en sus estudios por 200 pesos. Y yo le voy a decir algo: Dios puede darnos todo eso y más si nosotros somos fieles a Él. Esas son las decisiones difíciles. Yo he conocido gente, hermanos, que ha tenido que tomar decisiones así. Cristianos que aceptaron a Cristo. Aquel hermano todavía no lo olvido y no lo voy a olvidar nunca. Le ofrecieron una gerencia. Estamos hablando, hermanos, de decenas de miles de pesos al mes. Decenas de miles de pesos a la semana. No. Y en ese tiempo su iglesia se quedó sin pastor. Y era un hermano bien consagrado, predicaba, y le dijeron: sea usted nuestro pastor. Al mismo tiempo que le ofrecieron una gerencia, hermano. Unos 40, 50 mil pesos a la semana. Era muy bueno, muy ordenado, muy disciplinado este hermano. Nada más que ustedes saben que una gerencia de esos niveles es casarse con el trabajo. Salir a las 6 de la mañana y llegar a las 11 de la noche. ¿Qué escogería usted? 20 mil pesos a la semana, hermano. Y trabajar el domingo. 30 mil pesos a la semana. O ir a predicar la palabra de Dios el domingo. ¿Y saben qué es lo que escogió el hermano? Ser pastor de una iglesia. Y hay hermanos como este que les decía: ¿cuánto gana, hermano? 200 pesos el domingo. O este hermano que se burla de nosotros los creyentes y gana 800 pesos a la semana. Y por 800 pesos renuncia a la bendición de Dios, a la prosperidad de Dios, al amparo de Dios, a la protección de Dios. Renuncia a la iglesia, al compañerismo cristiano, renuncia a la enseñanza y a lo más importante, que Dios esté de nuestro lado,
Porque el día que tengamos problemas y tengamos necesidades, vayan y pídanle a su trabajo que les ayude. Saca a mi hijo del pecado donde anda trabajo. Yo por ti dejé todo, yo por ti dejé la Biblia, yo por ti dejé la iglesia, yo por ti dejé los caminos del Señor, yo por ti dejé de ganar almas, yo por ti dejé la clase ministerial, yo por ti dejé todo trabajo. Ahora respóndeme. Y yo le digo, ¿le va a responder? Yo digo esto porque tengo mucho celo de este joven de lo que dijo. Ay, qué tonta la hermana, que ya tuviera un trabajo, ¿qué tiene trabajar el domingo? Ni modo que Dios no lo bendiga. Yo le digo algo, no lo bendice Dios. En los incrédulos no hay nada que decir, pero en los creyentes, hermanos, si Dios está con uno, no está con los demás. Y si Dios está contra uno, está con los demás. Hay decisiones que hay que tomar en la vida cristiana. Cuando el Señor Jesucristo envió a los apóstoles, les dijo, van a ir a predicar mi palabra, de 2 en 2. Eran 12, así es que de 2 en 2, 6 parejas, van a ir. Y alguien iba a agarrar allí y dijo, no lleves el bordón, déjalo ya ahí. No lo llevo, no lleves. Y voy por dinero, no vas a llevar dinero, no vas a llevar dinero. ¿Crees en mí? Sí. Entonces venga, así como estás, así como estoy, sí. Ustedes vayan y prediquen y no se preocupen. Alguien va a salir y les va a dar de comer. Alguien va a salir y les va a ofrecer dónde dormir. Y en esa casa donde les abran las puertas y ustedes coman y duerman, cuando hayan terminado, oren. Y si hay alguien de paz allí, su paz se va a quedar. Y si no, se va a volver a ustedes. Y así fueron. Y regresaron, hermanos, bien contentos, llenos, satisfechos, comidos. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro y a su hermano Andrés, ven y sígueme, tuvieron que dejar su trabajo. ¿Qué eran? Eran pescadores. Y dice la Biblia que trabajaban con su papá. Cuando llamó a Juan y Andrés, su hermano, les dijo, ven y sígueme. Y Juan y Andrés estaban trabajando con su papá y dejaron a su papá en el negocio solo. Porque Dios bendice, hermanos. ¿Sí? A lo mejor alguien puede ganar menos y decir, no, es que estoy agarrando los 4,000 a la semana y si yo dejo el trabajo, bueno, hermano, gano 800 a la semana y si dejo el trabajo no voy a agarrar otro trabajo como este. O sea, si estuviera ganando 5,000 a la semana, bueno, a lo mejor sí no encuentras otro igual. Pero aún así, hermanos, el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, denle de comer a estos 5,000, sin contar mujeres y niños, unos 15,000 gentes ahí, 20,000. Denles de comer. Señor, no tenemos con qué. A ver, ¿qué tienen? No, pues 5 panes y 2 peces. Con eso, vamos a orar. Y repartió, hermanos, y órale, y todos comieron hasta saciarse. Y todavía, ¿cuántas canastas recogieron cuando terminaron? 12 cestas de pan llenas. Porque cuando Dios bendice, hermanos, sobra. Sobra cuando Dios bendice, pero cuando Dios no bendice, falta. Dios les dijo a su pueblo, miren, ustedes no quieren nada conmigo, muy bien, van a cosechar, pero no van a cosechar completo. Y van a abrir la alacena y siempre va a estar vacía. Y vas a abrir el refri y siempre vacío. Y nunca te va a alcanzar. Nunca te va a alcanzar. Nunca te va a alcanzar. Hermanos, hay gente que gana 20,000 pesos a la semana y no les alcanza. Ahora yo pienso en este hermano, insisto, que es en él en quien Dios sabe que estoy pensando. ¿Cuántos trabajos de 800 pesos a la semana no habrá? Que no implique venir el domingo, no ir el domingo a trabajar. Que le permita el domingo venir a la iglesia. ¿Cuántos trabajos de esos hay? ¿Cuántos de esos hay? Y aún si no hubiese más trabajo, si ganara 5,000 a la semana, Dios le sigue diciendo, deja ese trabajo y ve a la iglesia. Porque primero son las cosas de Dios. Ahora, insisto, cada quien toma su decisión como este joven. Porque si Dios no está con uno,
está con los demás, está con alguien más. Nunca, hermano, entremos en un pleito con alguien con quien Dios está con él. Yo también tuve pastor. 10 años tuve un pastor David Cortés. Y en 10 años yo jamás le falté al respeto. Porque si algo siempre supe en ese tiempo es que Dios estaba con él. ¿Y cómo voy a poner yo con él si Dios está con él? No, mejor me pongo del mismo lado y yo también quiero que Dios esté conmigo. Lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Lo que Dios maldice, nadie lo puede bendecir. Cuando Dios está con uno, no está con el otro. Y si Dios no está con uno, está con el otro. Termino con esto. Cuando en la familia sucedan cosas, hermanos, hay que asegurarse siempre con quién está Dios. Cuando suceda algo en la iglesia, asegúrese siempre de ver con quién está Dios. Cuando pase algo donde pase, usted siempre ore y diga y discierna con quién está Dios. Y de ese lado póngase. Más allá de si es su amigo, de si, miren, es que muchas veces sucede esto. Hay problemas en el matrimonio y rápido el hijo se pone del lado de la mamá. Ahora, lo más conveniente es dejarlos. Pero si te vas a poner de un lado, ponte del lado de donde está Dios. Si quieres que te vaya bien, nunca te pongas del lado donde Dios no está, porque no te va a ir bien. No te va a ir bien. Si hay pecado en la vida de alguien, hermanos, y tú te pones a favor de él, te va a ir mal como mal le va a ir a él. Y de aquí es lo delicado, hermanos, de todos estos asuntos. Si uno dice, Dios no va a bendecir esa boda, ¿a qué vas? Porque si vas, estás diciendo, yo lo apruebo. A menos que vayas para decir, yo vengo a evitar que esta boda se realice. Yo me opongo. Si te quieres echar ese paquete enorme, adelante. Pero es ahí donde uno debe de tener cuidado de esas cosas. Si Dios no aprueba que los niños anden haciendo que su primera comunión, ¿a qué vas? ¿Dios bendice eso? Entonces, ¿a qué vamos? No, pues es que son los 50 años de aniversario de los abuelos y se les va a hacer una gran fiesta y va a haber baile y va a haber tomadera. Y yo les digo, ¿Dios bendice eso? Entonces, ¿a qué vas? Si Dios maldice lo que se está haciendo, ¿a qué va? ¿A qué participa? Allá la chamaca salió embarazada y le van a hacer el shower, le van a dar regalitos bonitos y van a celebrar. ¿A qué vas? Digo, ¿para qué hacen eso? Ya de principio, ¿para qué hacen eso? Alguien me dijo, no, es que los niños no tienen la culpa. Entonces espérate que el niño esté consciente de lo que está pasando y entonces ya le haces algo. Pero no me digan que el shower es para el niño. ¿Para quién es el shower? Pues es para la mamá, ¿no? Para el papá. ¿Y si hizo todo mal? ¿Si está haciendo todo mal? No vayas a los lugares y a las cosas que Dios no aprueba. No trates de bendecir y de aprobar lo que Dios maldice y desaprueba. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Yo te ruego por aquellos que debieran estar aquí y no están para escuchar este estudio bíblico. Te ruego por estos hermanos que anteponen en su corazón, quizás por falta de fe, por falta de confianza en ti, por falta de conocimiento, tal vez no lo saben, y que buscan, Señor, ser prosperados en contra tuya, sin ti. Pero nosotros queremos ser de aquellos con los cuales tú estás.
Así es que queremos hacer, Señor, tu voluntad y que tú estés con nosotros y que nos bendigas, oh Señor. Nunca queremos estar del lado equivocado. Queremos estar siempre de tu lado, Señor. Jamás nos equivocaremos si nos ponemos de tu lado. Jamás sufriremos, Señor, tu desprecio si nos ponemos de tu lado. Pero si nos equivocamos, Señor, y nos ponemos del lado equivocado, vamos a padecer. Y nos va a ir mal. Y vamos a sufrir. Pues nosotros, al irnos de aquí, pensamos en esto. Bendícenos, Señor. Nosotros queremos hacer tu voluntad. Gracias te damos por ello, en nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén.